Cuando Sagitario presiente que algo no va bien, el universo entero parece detenerse un instante, como si los astros contuvieran el aliento. Su regente, Júpiter, no solo le concede expansión, visión y fortuna, también lo dota con una conexión casi profética con lo invisible, con los mensajes que no se escuchan pero que se sienten como una punzada en el pecho o un eco sutil en la espalda. Sagitario no necesita pruebas para saber. ¿Sabe? Y eso basta. En esos momentos en los que el mundo aún no se ha dado cuenta del peligro, cuando todo parece estar bien en la superficie pero algo cruje en lo más hondo de la existencia, Sagitario siente el temblor antes del terremoto. Puede que no sepa explicarlo con palabras ni señalar con el dedo qué es lo que está fuera de lugar, pero su cuerpo lo sabe, su energía lo sabe, su alma nómada y libre lo reconoce. Hay un temblor que le recorre la columna, una mirada más aguda que explora el horizonte, un silencio que se instala en su conversación normalmente animada. No es miedo. Es instinto puro, la sabiduría antigua que brota de sus vidas pasadas y de su conexión con planos más sutiles. Sagitario es el centauro que galopa entre dos mundos, la tierra y el cielo, la carne y el espíritu, el presente y el porvenir. Cuando presiente un peligro, su parte humana se tensa, se inquieta, se confunde. Pero su parte salvaje, libre y ancestral entra en estado de alerta. Esa parte que ha cazado bajo las estrellas, que ha cruzado desiertos siguiendo solo la fe, que ha cabalgado hacia lo desconocido con una flecha encendida en su arco, esa parte se prepara. Lo que otros llaman corazonada, Sagitario lo vive como una certeza inexplicable. Su inconsciente, afinado por años de búsqueda, viajes, aprendizajes y decepciones, teje rápidamente un mapa secreto con piezas dispersas de información. El patrón está claro para su alma, aunque su mente aún no lo entienda. En ese estado de presagio, Sagitario se vuelve introspectivo, pero no por miedo ni parálisis, sino por estrategia. Su fuego se contiene, se concentra. Observa sin que parezca que está observando. Se convierte en un sabio guerrero que espera el momento justo para actuar. Su intuición no le hace huir, le hace prepararse. Porque dentro de él arde una llama que no se apaga ni en las noches más oscuras. Y esa llama es la que le guía cuando todo lo demás parece incierto. Este signo no necesita ver la tormenta para saber que se acerca. El cambio en el aire, el murmullo en los árboles, la forma en que la gente se mueve o calla, todo le habla. Aunque los demás duden, aunque digan que exagera, Sagitario se mantiene fiel a su sexto sentido. Y cuando el peligro finalmente se manifiesta, él ya está listo. Ya lo había sentido, ya había reajustado sus planes, su rumbo, su estrategia. Porque ese es su don, adelantarse. No porque tenga miedo, sino porque tiene visión. El mundo interior de Sagitario es un radar amplificado por la fe y la experiencia. Y cuando ese radar se activa, es porque algo importante está por revelarse. Él no necesita tener la respuesta aún. Lo que necesita es confiar en esa voz que ha gritado muchas veces antes y ha tenido razón. Esa voz que le dice que el alma lo sabe todo, incluso lo que la mente todavía no ha podido nombrar. Y entonces, cuando el peligro asoma, Sagitario ya está de pie, con los ojos encendidos, con el corazón despierto y con su flecha apuntando hacia el horizonte. Listo para lo que venga. Porque puede tambalearse, sí, pero nunca se rompe. Puede asustarse, pero jamás se rinde. Sagitario, cuando presiente que algo no va bien, se transforma en lo que siempre ha sido en su esencia, un centinela del destino, un viajero del espíritu, un guardián de la verdad que aún no ha sido dicha. Hay una dimensión en Sagitario que va más allá de la percepción sensorial o la intuición momentánea. Es un eco profundo del alma que lo conecta con las grandes fuerzas del universo, una especie de brújula cósmica que vibra cuando algo se desvía del orden natural. Cuando ese presentimiento se enciende dentro de él, no solo está reaccionando a una amenaza concreta, está respondiendo a un desajuste en la sinfonía del destino. El centauro es hijo de los fuegos sagrados de Júpiter, y con ello, su alma lleva el compromiso de mantener su rumbo alineado con la verdad. Por eso, cuando detecta una anomalía en el flujo, una sombra en el sendero, no es una mera sospecha, es una revelación. Lo que ocurre en esos momentos de presagio va más allá del cuerpo y de la mente. Es como si el alma de Sagitario se desdoblara y viajara unos pasos más adelante en el tiempo, inspeccionando lo que aún no ha sucedido, trayendo de vuelta señales codificadas en emociones, en imágenes fugaces, en frases sueltas que retumban en su mente como si vinieran de otro plano.
No siempre puede traducir ese conocimiento con lógica. Pero lo vive con tanta intensidad que no lo puede ignorar. Su cuerpo actúa como una antena viva, un templo sensible que recoge vibraciones del entorno, del ambiente, de las personas. Cuando todo parece bien pero él se inquieta, cuando sonríe pero algo en su mirada se oscurece, es porque ya ha visto más allá del velo. El poder de Sagitario en estas situaciones no es solo el de sentir. Es el de interpretar. Aunque el entendimiento consciente tarde en llegar, su alma comienza a ajustar el camino. Lo hace a través de cambios súbitos en su energía, de una necesidad inexplicable de tomar distancia, de alejarse, de cambiar de dirección. Puede que nadie lo entienda, puede que incluso él no sepa explicarlo con claridad, pero dentro de sí hay una brújula espiritual que lo guía, una voz que le susurra con la fuerza de los sabios antiguos: ahora no es por aquí, gira, espera, prepárate. No te detengas, pero tampoco sigas igual. Muévete como el viento que cambia de curso antes de la tormenta. En esa fase de presagio, Sagitario se convierte en un guardián silencioso. Observa sin intervenir, registra sin hablar. Parece tranquilo, pero dentro de él se ha activado un estado de máxima sensibilidad. Su fuego no se apaga, pero se vuelve introspectivo, casi alquímico. Y es precisamente en esos momentos donde se fortalece de verdad, porque no hay prueba más grande para su espíritu aventurero que la de actuar sin ver, avanzar sin certezas, creer sin evidencia tangible. Es ahí donde se convierte no solo en el viajero del zodiaco, sino en el visionario. En el místico que camina con los ojos abiertos y el corazón encendido, guiado por la llama eterna de la intuición. Sagitario no solo presiente el peligro para sí mismo. Lo percibe también en los demás. Su energía es expansiva, pero también profundamente empática cuando se lo permite. Puede captar las vibraciones de las personas como si fueran acordes de una sinfonía disonante. Si alguien cercano guarda un secreto oscuro, si una situación no ha revelado aún su verdadero rostro, si una oportunidad es en realidad una trampa disfrazada de suerte, Sagitario lo siente antes de que el telón caiga. Esta capacidad no es simple adivinación. Es conexión profunda con la esencia de las cosas. Es su naturaleza filosófica y espiritual operando a un nivel alto de conciencia, como si pudiera ver el código detrás de la ilusión. A veces este poder lo empuja a actuar con impulsividad. Puede cambiar de ruta, cancelar planes, cerrar ciclos, terminar vínculos, dejar trabajos, renunciar a promesas, todo porque algo en su interior le dice que el peligro está más cerca de lo que parece. No lo hace por miedo, sino por integridad. Porque para Sagitario, su libertad interior, su coherencia con su verdad, su alineación con el propósito mayor, valen más que cualquier comodidad o seguridad pasajera. Ese fuego no está hecho para la pasividad ni para el autoengaño. Está hecho para moverse con el alma en alto y la conciencia despierta. Y cuando el tiempo le da la razón, como tantas veces ocurre, Sagitario no alardea. No necesita hacerlo. Porque su satisfacción no viene de haber tenido razón, sino de haber sido fiel a su instinto, de haber seguido el llamado de su ser más profundo. Es ahí donde se forja su verdadera grandeza, en la capacidad de confiar en sí mismo incluso cuando todo a su alrededor le pide que dude. El centauro está hecho para los caminos inciertos, para las verdades aún no reveladas, para los misterios del alma. Y cuando el mundo empieza a temblar, él ya está un paso más allá, flecha en mano, alma encendida, sabiendo que no hay sombra que no pueda atravesar con la luz de su fuego interior. Hay momentos en los que el alma de Sagitario parece conectarse con una red invisible que une los hilos del tiempo, el espacio y la conciencia colectiva. Es en esos instantes de anticipación sin explicación lógica cuando el fuego del centauro se convierte en faro, no solo para él mismo, sino para quienes lo rodean. Esa capacidad de presagio no es casual ni pasajera. Es fruto de su alianza con planos más sutiles que no todos pueden percibir, pero que él habita con naturalidad. Su espíritu ha viajado por dimensiones internas que pocos se atreven a explorar. Por eso, cuando el peligro acecha y aún no tiene nombre, Sagitario lo siente como un cambio en la presión del universo, como un silencio extraño entre los latidos del día. Este don de anticipación también tiene raíces en su experiencia de vida. Sagitario no teme el caos porque lo ha enfrentado. Ha caminado por sendas imprevisibles, ha amado sin garantías, ha perdido sin lamentos y ha resurgido como el fénix que también vive dentro de él. Esa historia de múltiples renacimientos fortalece su percepción, lo vuelve más sabio, más consciente de que las señales del destino rara vez llegan con palabras claras.
Su percepción no es instintiva en el sentido animal, ni puramente mental. Es trascendente. Brota de un alma que ha visto mucho, que ha sentido aún más, que se ha estrellado contra la realidad y ha aprendido a leer entre líneas. Su fuego no es solo entusiasmo, es luz de sabiduría acumulada. Cuando Sagitario presiente un desequilibrio, su cuerpo espiritual reacciona. Es una vibración que lo inquieta desde lo profundo, una certeza inexplicable que lo sacude como un llamado. No importa cuán amable parezca el entorno, cuán seguros estén los planes o cuán prometedor sea el panorama. Él siente que algo no encaja, y aunque el mundo insista en continuar con normalidad, él sabe que ese fuego sagrado en su interior jamás miente. Puede atravesar días de aparente calma con el pecho agitado, con una sensación de que algo se está gestando más allá del plano visible. Porque el alma sagitariana escucha lo que no se ha dicho y presiente lo que no se ha manifestado. En muchos casos, ese presentimiento viene acompañado por signos externos que solo Sagitario es capaz de interpretar: sueños intensos, símbolos recurrentes, encuentros casuales cargados de mensajes, sensaciones corporales específicas como escalofríos, punzadas o una súbita necesidad de cambiar de dirección. A veces, todo ocurre en una fracción de segundo, una palabra dicha por alguien, una mirada, un olor, un recuerdo que resurge sin razón. Entonces se activa esa parte visionaria que lleva dentro, esa parte que lo conecta con el fuego de los oráculos, con los mitos antiguos, con los profetas que hablaban con los cielos y caminaban entre los hombres. Ese fuego interno también lo empuja a proteger, a advertir, a guiar. Porque cuando Sagitario detecta peligro, no lo guarda solo para sí. Su naturaleza generosa y expansiva lo impulsa a proteger a quienes ama, incluso si no entienden lo que dice, incluso si se burlan de su percepción. Él no se detiene a convencer. Advierte, propone, marca rutas alternativas, y luego sigue su camino. Porque su propósito no es complacer ni confirmar lo evidente, sino honrar su verdad interior y mantenerse alineado con su misión más alta. Y si eso implica alejarse, soltar, renunciar o desobedecer lo esperado, lo hace con la certeza de que el universo siempre recompensa al que se mantiene fiel a sí mismo. No todos comprenden esta dimensión profética del centauro. Muchos piensan que exagera, que se adelanta innecesariamente, que actúa sin razón aparente. Pero Sagitario no necesita la aprobación del mundo para confiar en su fuego. Ese fuego le ha mostrado más de una vez que tenía razón antes de que el caos ocurriera. Le ha permitido evitar traiciones, prevenir errores, sortear trampas, escapar de estancamientos disfrazados de estabilidad. No por paranoia, sino por sabiduría. Porque en el fondo, Sagitario sabe que todo lo que vibra en disonancia con su espíritu libre y luminoso no puede mantenerse oculto por mucho tiempo. Cuando el peligro finalmente se manifiesta, cuando lo que nadie vio se revela, Sagitario ya no está sorprendido. Lo había sentido, lo había previsto, y se había fortalecido mientras otros dormían. Porque su verdadera fuerza no reside en su entusiasmo ni en su velocidad, sino en su capacidad de ver más allá de lo inmediato, de leer el lenguaje del alma, de interpretar el murmullo del universo. Su fuego arde no solo para iluminar su camino, sino para anunciar el cambio, para abrir portales, para quemar lo falso y revelar lo verdadero. Y es precisamente esa cualidad profética, esa conexión con lo intangible, lo que convierte a Sagitario en un signo indispensable en momentos de transición, de incertidumbre, de desorden. Donde otros se pierden, él busca sentido. Donde otros dudan, él cree. Donde otros callan, él lanza su flecha de visión más allá del horizonte, más allá del miedo, más allá de lo visible. Porque mientras el mundo se agita, Sagitario se convierte en llama viva, en guía silencioso, en guardián del destino que aún no ha sido escrito pero que ya ha sido sentido en lo profundo de su alma viajera. Hay un aspecto profundamente espiritual en el modo en que Sagitario percibe el peligro invisible, y está ligado a su naturaleza de fuego mutable. No es un fuego estático ni puramente combativo, es un fuego que se transforma, que fluye, que se expande como una llama que baila al ritmo de fuerzas que no todos pueden ver. Es en esa cualidad de constante movimiento y adaptación donde nace su don para captar lo que aún no ha llegado. La mutabilidad le permite cruzar planos sin desorientarse, sentir lo que está más allá de lo evidente, comprender lo que está sucediendo entre las líneas del tiempo. Esta capacidad no es un reflejo de debilidad o inestabilidad, como algunos piensan, sino de sensibilidad superior. Sagitario es un catalizador. Y cuando el entorno se contamina de peligro, confusión o energía falsa, él se vuelve incómodo, inquieto, agudo.
Porque su alma no tolera la mentira disfrazada de estabilidad. En lo más profundo de su esencia vive una conexión directa con la verdad universal, esa que no necesita ser explicada porque se experimenta con el alma. Es un fuego consagrado al sentido, a la visión, al conocimiento sagrado. Por eso, cuando algo amenaza su integridad o la de su entorno, Sagitario lo capta como una interferencia en su camino sagrado. Hay un pacto silencioso entre su espíritu y las fuerzas superiores del cosmos, una especie de alianza con el propósito. Cuando el peligro se acerca y no se presenta aún como evento concreto, sino como distorsión energética, ese pacto lo activa. Su fuego se alinea con lo alto. Su espíritu se pone en guardia. No es defensa, es presencia. En muchos casos, esta percepción no se manifiesta solo como miedo o inquietud, sino como un anhelo profundo de moverse, de cambiar, de salir de donde está, de buscar un nuevo escenario aunque el actual parezca funcional. No se trata de huida, sino de dirección. Su brújula espiritual lo lleva a tomar decisiones que parecen impulsivas, pero están cargadas de sabiduría. Porque cuando el alma de Sagitario detecta que el territorio ha dejado de ser fértil, cuando su fuego empieza a apagarse en un lugar que ya no vibra con su verdad, el presagio se convierte en movimiento. Lo ha hecho siempre. Ha dejado tierras, amores, caminos seguros, estructuras sólidas. No por inconstancia, sino porque el alma del centauro está hecha para buscar el fuego original, la chispa que da sentido, el llamado que lo conecta con lo eterno. Hay también una dimensión simbólica en esta percepción sagitariana. Su mente filosófica y simbólica interpreta los acontecimientos del día a día como señales de una narrativa más amplia. Un retraso, una frase repetida, una canción que suena en un momento clave, un animal que cruza su camino. Todo se convierte en lenguaje del universo. Y cuando el peligro se avecina, los símbolos se intensifican, los sueños se vuelven más vívidos, los recuerdos emergen como piezas que encajan en un rompecabezas invisible. En esos momentos, el alma de Sagitario se vuelve más silenciosa y más alerta. Puede parecer distraído, ensimismado, distante. Pero en realidad está dialogando con los planos superiores, recibiendo instrucciones, decodificando las señales. Porque él sabe que no está solo. Nunca lo ha estado. Hay fuerzas mayores que lo guían, que lo rodean, que lo impulsan. Y cuando esas fuerzas le hablan, su única opción es obedecer al llamado, aunque no comprenda completamente su significado. La dimensión chamánica de Sagitario también se activa cuando presiente lo inminente. Es un signo que, en su nivel más elevado, encarna al guía, al sabio, al viajero entre mundos. No se contenta con vivir en lo superficial. Busca lo trascendente. Y cuando su entorno empieza a emitir vibraciones incoherentes, su alma chamánica se manifiesta. Puede sentirse llamado a hacer rituales, a buscar respuestas en la naturaleza, a retirarse, a encender fuegos, a conectar con sus guías espirituales, a escribir, a caminar sin rumbo fijo. Todo eso forma parte de su proceso de comprensión interna. No necesita saber qué va a pasar. Necesita sentir que está preparado para lo que venga, que su fuego interior sigue ardiendo con fuerza y sentido. Otro aspecto esencial en este proceso es su relación con la libertad. Sagitario no teme al peligro tanto como teme a la traición de su libertad interior. Por eso, cuando el presagio llega, muchas veces se trata menos de un peligro físico y más de una amenaza existencial, quedarse donde no crece, continuar donde no vibra, tolerar lo que ya no está alineado con su evolución. Es entonces cuando la alarma suena dentro de su pecho. Y esa alarma no se apaga con argumentos lógicos ni con promesas externas. Solo se calma cuando vuelve a encontrarse con el camino que lo hace sentir vivo. Porque Sagitario vive para expandirse, para aprender, para moverse con sentido. Y si algo pone en peligro esa expansión, su fuego lo detecta y lo rechaza, aunque duela, aunque cueste, aunque implique perder algo que parecía valioso. Su fuego interior es un fuego que guía, que protege, que transforma. Cuando lo deja arder libremente, su visión se expande más allá del miedo. Y es ahí cuando Sagitario alcanza su forma más elevada, se convierte en canal de la voluntad divina, en portador del fuego sagrado que ilumina los momentos oscuros, que prepara el terreno antes de la tormenta, que abre caminos en la niebla. No necesita que los demás comprendan. Solo necesita que su alma esté en paz con su visión. Porque cuando Sagitario presiente que algo no va bien, no es una debilidad. Es una bendición que lo recuerda, una vez más,
que está conectado con la gran danza del universo, y que su fuego no está aquí solo para iluminar, sino para trascender. Cuando Sagitario presiente que algo no va bien, también se activa una parte ancestral de su linaje cósmico. No es solo un presentimiento personal o circunstancial, es la activación de memorias profundas grabadas en su ADN astral. Sagitario encarna al centauro, el arquero, el filósofo nómada, pero también al maestro herido que conoce el sufrimiento, que ha aprendido a través de siglos de reencarnaciones a leer los signos del universo con la mirada del que ha vivido 1000 veces. En esos instantes en que algo invisible amenaza la armonía, se enciende una sabiduría antigua, como un eco del tiempo que resuena en su interior y lo prepara para actuar más allá de lo humano, desde lo mítico. No siempre se habla de cómo Sagitario, al estar regido por Júpiter, se convierte en un canal de expansión de la conciencia colectiva. Y eso tiene consecuencias muy particulares cuando percibe el peligro. No solo lo siente por él mismo, sino porque su cuerpo energético está conectado con una red más amplia, con el pulso de tribus internas, con la energía de comunidades invisibles. Muchas veces, lo que Sagitario presiente no es un evento personal, sino un cambio de frecuencia que afecta a su entorno, a sus seres queridos, a su misión. Ese fuego que lo habita no le pertenece del todo, es fuego del mundo, fuego del futuro, fuego de los que aún no han despertado. Por eso su percepción no es solo una ventaja, sino una responsabilidad. Sagitario, como centinela del conocimiento superior, a menudo guarda silencio cuando presiente algo. No porque dude, sino porque espera el momento exacto. Tiene un sentido instintivo de que las verdades profundas deben revelarse cuando el universo lo permite. Esa paciencia no es pasiva, es activa, es ardiente, es tensión contenida que espera una señal para liberarse. Y en ese silencio, su espíritu se refina. Aprende a confiar, a observar, a alinear su mente con su fuego interior. Cada vez que el peligro se avecina y aún no puede ser nombrado, Sagitario se convierte en un alquimista de la experiencia, transforma su ansiedad en sabiduría, su confusión en visión, su urgencia en propósito. Es en esos momentos que se ve obligado a mirar hacia adentro y afinar su conexión con la fuente que lo guía. Desde el punto de vista astrológico, también hay una dimensión crucial en cómo Sagitario vive el tiempo. No está limitado a la hora. Tiene una relación profética con el futuro. Puede intuir lo que viene no porque lo haya calculado, sino porque lo ha sentido antes de que ocurra. Su energía jupiteriana lo conecta con una visión amplia, cósmica, que va más allá de lo inmediato. Y cuando algo amenaza el flujo natural de la expansión, Sagitario lo capta como un quiebre en la armonía de su camino. A veces eso se traduce en un impulso de buscar conocimiento, de estudiar algo nuevo, de conectar con otras culturas, de escuchar a los sabios. Porque su alma sabe que ante el peligro invisible, la mejor arma es la sabiduría. Y no la sabiduría fría, sino la que enciende el fuego del espíritu y da claridad a la acción. También hay que mencionar que este signo, cuando entra en estado de alerta profética, puede vivir una especie de aislamiento espiritual. No porque lo desee, sino porque pocas personas comprenden la naturaleza de lo que está sintiendo. Mientras otros siguen su rutina, Sagitario se siente como un vigía solitario que ha visto una tormenta en el horizonte que nadie más percibe. Ese aislamiento lo fortalece, lo prueba, lo forja como a los antiguos héroes que cruzaban desiertos y montañas guiados solo por una visión interior. Cada vez que vive esa separación, Sagitario refuerza su capacidad de sostener su verdad incluso cuando es incomprendida. Porque sabe que su deber no es ser entendido, sino ser fiel a lo que su alma le revela. Cuando el peligro se confirma, cuando el presagio se convierte en realidad, Sagitario no cae en la desesperación. Activa su espíritu de liderazgo, su energía de fuego guía. Puede convertirse en el primero en moverse, en el que enciende la antorcha para los demás, en el que señala la salida o da el primer paso hacia la transformación. Su visión no es pasiva. Es impulso creador. Es fuerza que levanta. Es inspiración que arrastra. Porque en el fondo, incluso en medio del caos, Sagitario es portador de esperanza. Su fuego no es solo alerta, es luz para el renacimiento. Por eso, cuando los demás pierden la dirección, él se convierte en brújula. No porque sepa todas las respuestas, sino porque ha cultivado la fe inquebrantable de que el universo guía a quienes escuchan el llamado del alma. Hay, además, una conexión silenciosa entre este proceso de alerta sagitariana y su cuerpo físico. Muchas veces su intuición se manifiesta a través de dolencias puntuales, cansancio súbito, un cambio en su apetito, una necesidad urgente de moverse o de retirarse.
El cuerpo de Sagitario, aunque movido por el fuego, es un instrumento que vibra con las corrientes sutiles. Cuando algo no va bien, su energía vital cambia de ritmo, como si el fuego se comprimiera antes de estallar en una nueva comprensión. Esa conexión cuerpo-espíritu le da una ventaja poderosa, no necesita esperar la prueba externa. Le basta escuchar lo que su interior ya sabe. En última instancia, cuando Sagitario atraviesa esos momentos de presagio, se convierte en un guerrero silencioso. No uno que lucha con espadas o palabras, sino con visión, con propósito, con alineación. Es un guardián del destino, un portador del fuego de la conciencia. Y cada vez que escucha ese susurro que le advierte que algo se acerca, cada vez que el mundo parece ciego ante lo que él siente, se le recuerda que su fuego no fue puesto en él para encajar, sino para encender. Y mientras el fuego arda, la verdad no será silenciada, el camino no será perdido y la misión jamás será abandonada. Cuando Sagitario se ve envuelto en la densa neblina de lo desconocido, cuando esa sensación primitiva y cósmica le avisa que algo está a punto de romperse, que una grieta se abre más allá del alcance de los sentidos, su alma entra en un estado de vigilia profunda. No es solo una alerta, es una transformación. La percepción sagitariana se refina, y sin esfuerzo consciente, comienza a operar en planos simultáneos. Hay un desprendimiento sutil del plano cotidiano, una especie de disociación mística donde parte de su ser se adelanta en el tiempo y observa desde un punto elevado. Esa porción visionaria se convierte en vigía y oráculo, aunque el resto de su conciencia aún esté atrapada en la lógica de los días. Pocos comprenden el vértigo interior que eso provoca. La realidad ya no es estable, los sentidos se alteran, el tiempo se curva y el espacio se vuelve más simbólico que concreto. Sagitario entra en contacto con una corriente de sabiduría que no puede explicarse, solo vivirse. Los signos del entorno se convierten en metáforas vivientes. Los objetos, las miradas, los silencios, se cargan de significados ocultos. Todo habla. Todo es mensaje. Todo es señal. Porque el universo sabe que Sagitario puede comprender el lenguaje que no tiene palabras. En ese estado, el fuego de Júpiter no quema de forma lineal, se expande en espiral, como una danza de energía que conecta pasado, presente y futuro. Lo que se ha vivido antes resurge, no como recuerdo sino como patrón. Lo que aún no ha pasado se presenta como una pulsación latente. Hay una conexión inquebrantable entre el alma sagitariana y las tramas invisibles del destino. Ese fuego no solo ilumina, también revela, interroga, despierta. Sagitario no escapa de la incomodidad que le provoca ese conocimiento sutil. La abraza como parte del viaje. Porque en su interior más profundo sabe que fue hecho para eso, para caminar por el filo de lo invisible, para ser puente entre el caos que se gesta y el nuevo orden que aún no tiene forma. En esos momentos de presagio, Sagitario no solo se prepara, se afina. Como un arquero que tensa la cuerda sin saber aún hacia dónde lanzará la flecha, pero seguro de que llegará al centro exacto en el momento justo. Esa certeza no se construye con lógica, sino con conexión espiritual. Es un acto de fe que no pide pruebas, porque nace de la sabiduría de haber recorrido muchos mundos. En la memoria celular de Sagitario viven los viajes de antiguos caminantes, chamanes, profetas, filósofos y mensajeros del fuego. En cada uno de esos rostros está el reflejo de su esencia. Por eso, cuando el peligro se aproxima y no puede ser nombrado, Sagitario se alza desde dentro. No como quien reacciona, sino como quien recuerda. El sentido de misión se agudiza en esos instantes. Lo que antes era deseo, se vuelve llamado. Lo que antes era intuición, se convierte en mandato del alma. Y si bien puede sentir miedo o duda, jamás se detiene. Porque el fuego de este signo está hecho para avanzar incluso en medio del caos. Sagitario no busca la perfección de los planes, busca la autenticidad del impulso. Confía en su capacidad de adaptarse en pleno vuelo, como la flecha que no necesita conocer el terreno porque confía en su propia trayectoria. Esa confianza es su escudo, su espada, su fe. Otro aspecto que raramente se explora es la alquimia emocional que se produce en Sagitario durante esos estados proféticos. Hay un redireccionamiento de la emoción. La ansiedad no se ancla. El miedo no lo paraliza. La duda no lo debilita. Todo se convierte en combustible. Su fuego transmute el caos emocional en coraje expansivo. Es como si el alma le dijera que cada sombra sentida es, en verdad, un mapa.
Cada emoción se transforma en símbolo, cada símbolo en decisión, cada decisión en destino. Hay una magia silenciosa en este proceso. Porque mientras otros esperan confirmaciones externas, Sagitario ya se está moviendo. Puede que nadie entienda por qué ha dejado algo atrás, por qué ha cambiado de rumbo, por qué se ha adelantado a todos. Pero él lo sabe. Porque ha leído el cielo, ha sentido el llamado, ha oído el trueno que aún no ha llegado. En ese sentido, Sagitario es un pionero del espíritu. Uno que camina por rutas que otros aún no se atreven a imaginar. Uno que anticipa los giros del destino no porque los busque, sino porque vive en sincronía con el espíritu del universo. Ese fuego de anticipación no solo lo guía a él. También enciende a quienes lo rodean. Sin decir mucho, su energía cambia la atmósfera. Puede inspirar, mover, despertar a otros solo con su ejemplo. Cuando el peligro es inminente, pero aún invisible, Sagitario se convierte en faro, en tambor de guerra, en canto ancestral que despierta a los dormidos. Es en esos momentos donde muestra su verdadera grandeza. No cuando todo va bien, sino cuando lo incierto exige valentía interior. No necesita certezas para caminar. Solo necesita que su fuego arda. Y cuando arde, no hay sombra que lo detenga. En el fondo, todo presagio es un recordatorio de su propósito. De que no vino a acomodarse, sino a expandir. De que su alma es guía, puente, catalizador. Que cuando el cielo se oscurece y la tierra tiembla, él es el centauro que se mantiene de pie, con la mirada fija en el horizonte, el arco tenso y el corazón encendido. Porque fue creado para atravesar la tormenta y llegar al otro lado con la verdad en la mano. Cuando Sagitario entra en ese estado de presagio profundo en el que el peligro aún no ha tomado forma concreta, se produce una transformación que va más allá del entendimiento ordinario. Este signo no solo percibe el cambio, sino que lo encarna. Su energía comienza a vibrar en una frecuencia distinta, como si la realidad tridimensional ya no le bastara. El tiempo se vuelve maleable. Los días se entretejen con símbolos, las noches se pueblan de visiones, los sueños cobran fuerza oracular. La flecha que simboliza su esencia apunta entonces hacia lo desconocido, no como una huida, sino como una proclamación de voluntad, ir más allá de los velos, cruzar la frontera de lo que aún no ha sido revelado. En este umbral, se activa una dimensión casi chamánica del espíritu sagitariano. El centauro, mitad humano y mitad animal, no es solo un símbolo de dualidad, sino una puerta entre mundos. Cuando presiente que algo no va bien, su parte instintiva se agita, los sentidos se afilan, el cuerpo responde con impulsos viscerales. Pero es su mitad superior, la parte que sostiene el arco, la que toma el liderazgo. Allí habita el sabio, el visionario, el maestro del cielo. En ese instante de alineación interior, Sagitario se convierte en canal entre el caos y la claridad, entre lo invisible y lo manifestado. No teme perder lo conocido, porque su alma ha sido forjada para lo que viene, no para lo que queda atrás. No se habla suficiente del rol espiritual que cumple Sagitario en la red zodiacal. En su fuego no hay solo impulso, hay dirección divina. Por eso, cuando el peligro aún es un murmullo, él ya ha comenzado a hablar con las estrellas. Su espíritu consulta con los grandes ciclos, escucha los ecos de antiguos oráculos que le hablan en lenguaje simbólico. Puede recibir una señal a través de una frase, un encuentro fortuito, un fragmento de canción o el simple cruce de una mirada. El universo le habla en lenguajes múltiples, y su alma está entrenada para traducirlos en acción. Esa sensibilidad hacia lo sincrónico no es casualidad, es parte de su rol como revelador de verdades que aún no tienen forma. En medio de este proceso de percepción elevada, Sagitario puede llegar a sentir un fuego interior tan poderoso que arde sin destruir. No es un fuego que quema por fuera, sino por dentro, un calor que moviliza, que ilumina, que transforma su interior en un crisol. Su identidad se funde en ese calor, se purifica. Viejas creencias se desmoronan, prioridades se reordenan, deseos que ya no sirven son consumidos. Lo que emerge de ese fuego no es el Sagitario cotidiano, sino el guerrero visionario. Uno que no solo percibe el cambio, sino que lo lidera. Uno que no necesita entender cada paso, porque su alma ya ha caminado ese sendero en otros planos. Este signo no solo vive el peligro como un desafío externo, sino como una oportunidad para despertar aún más su propósito. No existe para mantenerse a salvo, sino para crecer a través de la tensión del alma. La incomodidad del presagio lo impulsa a moverse, a crear, a evolucionar.
En lugar de resistirse, abraza el movimiento con nobleza. Se convierte en buscador, pero no uno que huye, sino uno que va directo al corazón de la verdad. Cada paso que da en esa búsqueda es también una expansión de conciencia para quienes lo rodean. Porque su fuego no es solo suyo, está al servicio del colectivo, de la humanidad, del despertar de otros. Sagitario tiene una relación sagrada con la libertad, y cuando percibe que algo la amenaza, aunque no pueda verlo aún con claridad, su alma se pone en guardia. No con violencia, sino con determinación. Su libertad no es caprichosa, es el canal por el que fluye su visión. En esos momentos en que algo le dice que el camino está por cambiar, se vuelve radicalmente fiel a su intuición, aunque eso implique soltar lo que ama, dejar atrás lo cómodo o desafiar lo que otros consideran seguro. No busca validación. Su brújula interna no necesita testigos. Porque la certeza de Sagitario, en esos estados liminares, nace del alma, no del mundo. La conexión con su misión espiritual se intensifica en estos momentos. Sagitario recuerda que no está aquí solo para explorar el mundo externo, sino para abrir portales internos en quienes lo encuentran. Su presencia puede parecer inestable para quienes no comprenden su fuego, pero en realidad es profundamente coherente. Sabe que debe moverse cuando la energía lo llama. Sabe que debe hablar cuando la verdad pulsa. Sabe que debe callar cuando el silencio guarda sabiduría. Su danza con la vida es rítmica y certera, aunque no siempre predecible. El impacto de estos estados proféticos no se limita a su vida inmediata. Sagitario, sin buscarlo, siembra nuevas realidades. Cuando actúa en respuesta a un presagio, está generando movimiento en esferas que van más allá de lo visible. Atrae nuevas oportunidades, crea nuevos vínculos, enciende ideas que antes no existían. Su fuego es generador. Incluso en medio de la amenaza, incluso cuando no tiene todas las respuestas, su impulso crea. Porque su fuego no espera condiciones perfectas, arde porque es su naturaleza. Y donde hay fuego, hay renacimiento. Sagitario no camina solo en estos momentos. Aunque parezca solitario, camina con la guía de su constelación, con la protección de Júpiter, con la memoria de todas las vidas donde ha sido guía, sabio, guerrero, chamán. Y esa memoria lo sostiene cuando lo visible no alcanza. Hay una fe que lo habita, una certeza de que cada sensación, cada presentimiento, tiene sentido en el gran mapa del destino. Incluso cuando la lógica lo duda, incluso cuando el entorno lo cuestiona, Sagitario sabe. Porque su saber no es mental, es solar, es espiritual, es vibracional. El universo le confía la llama del despertar. Y cada vez que esa llama se agita por el viento de lo invisible, cada vez que un peligro se aproxima envuelto en niebla, Sagitario se vuelve más fuego, más verdad, más visión. No porque tenga que salvar al mundo, sino porque vino a recordarle cómo encender su propia luz.